Bendiciones con todos. Tema 17. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, bienaventurados los que lloran, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 5, versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Estamos ahora en el inicio de la segunda bienaventuranza, la cual dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. La versión del 2005 de la Liga Bíblica Mundial lo traduce de la siguiente manera: afortunados los que estáis tristes, porque Dios los consolará. O como dice el pasaje paralelo de Lucas capítulo 6 versículo 21, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Es evidente que a cualquier incrédulo le llama la atención esta bienaventuranza, ya que muchos no pueden entender que Dios llame felices a los que lloran, ya que los que lloran lo hacen porque sufren y experimentan algún tipo de dolor, en este caso espiritual, emocional o físico, pero solamente por causa del reino de Dios. Esto tiene que quedar claro. Aquí siempre se está haciendo referencia a los que tienen el Espíritu de Dios, a los creyentes que permanecen por causa del reino de los cielos. Al igual que en la primera bienaventuranza, donde la pobreza se refiere a lo espiritual y no a lo material o económico, aquí el llorar tiene que ser emotivo por algún hecho relacionado por causas espirituales. Estamos hablando del llorar en el espíritu por causa del pecado que ofende y nos separa del Señor. Como podemos visualizar, en el mundo pasa todo lo contrario. La gente se ríe del Señor y de su causa. Hacen chistes y bromas con lo que a un cristiano le aflige y le pone a llorar. Es por esto que sería bueno citar ahora Lucas capítulo 6 versículo 25, cuando habla de lo que sucederá a los que ahora ríen a costa de las cosas espirituales y especialmente tomando al Señor y a sus siervos para relajar. Dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Está claro que se promete bendición y felicidad a los que lloran por causa de su pecado, pero también es cierto que se promete lamento y lloro para los que ahora se ríen de sus pecados y de las cosas espirituales. Esto parece inconcebible frente a un mundo que lo que busca es salir de sus problemas, resolver su vida con soluciones placenteras y obtener lo máximo con el mínimo esfuerzo. El mundo lo que quiere es reír, salir de las preocupaciones y ni siquiera quiere pensar en su condición de pecadores, sino que por el contrario se ríen de esto y hacen chistes a costa de la gloria de Dios. Estamos preocupados por lo que ocurre en la iglesia de hoy, en el hecho de que no se tiene una conciencia clara del pecado y existe una idea superficial del gozo espiritual. Es por esto que la iglesia no puede experimentar esta bienaventuranza. Capítulo 1. El pecado. A. Convicción evidente del pecado. Primero, los cristianos que se les olvida lo que es el pecado y lo que significa estar bajo el pecado delante de Dios no podrán nunca experimentar esta bienaventuranza. Asimismo, aquellos que no les gusta la doctrina del pecado y no desean hablar de él para no afectar su relación con los demás, tampoco podrán llorar. Segundo, en las Escrituras encontramos muchos pasajes donde los siervos de Dios lamentaron y lloraron por su condición de pecado, o la condición de pecado muchas veces del pueblo. Por ejemplo, Jeremías capítulo 13, versículo 17, escuche lo que dice: pero si no escucháis esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se pondrán negros en lágrimas, porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Isaías capítulo 22 versículo 4. Por tanto digo: apartad de mí la mirada, dejadme llorar amargamente,
no tratéis de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo. Y Lucas capítulo 19, versículos 41 y 44, palabras del mismo Señor Jesucristo. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán, ¿sí?, delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y San Juan capítulo 11, versículo 35, bien cortito, que dice nada más: Jesús lloró. Esta es una evidencia de que realmente tenemos una comprensión clara de lo que es el pecado y sus consecuencias. Tercero, el pecado es un mal de todos los seres humanos. Sus consecuencias son funestas y el infierno abre su boca para atrapar a todos los que perseveran en hacer el mal. Y por tanto, una necesidad para la iglesia que desea experimentar esta bienaventuranza: el pedir a Dios una comprensión genuina del pecado. B. Relación entre pecado y el lloro. Primero, como hemos podido ver en los versículos citados anteriormente, todos y cada uno de aquellos que experimentaron dolor, angustia y lamento por el pecado, entendían lo que el pecado significaba y saben de sus consecuencias. Se duelen por su pecado y por el pecado de los demás. Lamentan por las consecuencias que éste trae a su vida y a la vida de los seres humanos. Segundo, por otro lado, se entiende que al tener el Espíritu del Señor en su corazón, por el fruto del Espíritu, sabe lo que es el amor para los que están en tinieblas y entiende que si estas almas en pecados no se convierten, no podrán experimentar la salvación y la vida eterna. Esto producirá en el corazón del genuino creyente que tiene convicción del pecado el llorar por las almas perdidas. Tercero, un creyente que desea ser bienaventurado por llorar debe entender que el pecado no puede ser minimizado ni puede olvidar el fin de aquellos que lo practican. Es una realidad que muchos no lloran porque no nos hemos detenido a imaginar siquiera lo que significa un segundo el infierno eterno. C. El pecado, el llorar y los cristianos. Primero, dijimos anteriormente que la bienaventuranza, que ser pobre en espíritu implica reconocer todos los pecadores que somos delante de Dios, reconocer nuestra verdadera condición y humillarnos ante Dios, ante el Dios de los cielos. Dios que es 3 veces santos. Por lo tanto, podemos concluir que aquel que no es pobre de espíritu no podrá nunca experimentar esta segunda bienaventuranza. Segundo, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de la vida del apóstol Pablo que nos manifiesta lo que es el pecado significó para él, la manera en que concebía esta simiente pecaminosa en su cuerpo, en el que moraba el Espíritu de Dios. Escuche 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, esta morada gemimos, anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial. Tercero, un cristiano que ha comprendido esa lucha interna en su corazón, por un lado, desea hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado encuentra deseos tremendos que casi no puede dominar, que le quieren llevar a cometer toda clase de pecados. Esta lucha existe en nuestro interior, nos lleva a llorar y a gemir y verdaderamente ser verdaderos cristianos, como dice Romanos capítulo 7, versículos 14 a 24. Cristiano que no llora, por esto evita tener conciencia de su realidad.
Entonces, hermanos, amigos, familiares, en esta primera parte de la segunda bienaventuranza, ¿sí?, el Señor nos manda a llorar, pero no porque nos cayó una basurita en el ojo, no, o por una prueba que tengamos, a llorar por el pecado que nos separa de Dios, por el pecado que nos humilla, que no nos permite tener una relación con Dios como deberíamos tener, ¿sí? A llorar delante de la presencia del Señor sabiendo que no somos nada sin Él, ¿sí?, sin su ayuda, sin sus bendiciones. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, mi Dios. Y te damos gracias por tu misericordia que nos ha acompañado maravillosamente todo este tiempo, Señor. Y los bendecimos también a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y sigamos enviando a otras personas para que también aprendan de las verdades de la palabra del Señor, en este caso la segunda bienaventuranza. Bendiciones para todos.